¿Alfonso? William, ya. Sí, yo estoy aquí. Ah, hola Alfonso. ¿Cuánto tiempo, La Alfonso? Gamer, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto ¿Cómo estamos? tiempo, ¿Cómo estamos? Alfonso? ¿Cuánto tiempo? Ya me vais a pedir Tremendo cosas, ¿no? montón. No sé, hace tiempo que no hablo contigo. Algunos en el chat te llaman Aristóteles, otros te llaman Alfonso Einstein. Pero la gente Vaya. tiene como muchas ganas de hablar contigo. Y yo quería Pues aquí escuchar estamos. qué fue lo que pasó al final con los cálculos del doctor Henry. Vale, Hoy pues vamos a si queréis arrancar empezamos con por ahí. todo. Sí, o sea, como queráis. Ah, empezamos por ahí, chicos. ¿Queréis que empezar como Alfonso destruyó las teorías de Doctor Henry? ¡Ay! Yo sí. Bueno, Alfonso, cuéntanos qué es lo que pasó, porque hay algunos del chat que no lo saben. Vale, a ver, chicos. No, respeto al Doc, dice. Y de joda. Doc A ver, es sí, pana. antes de nada, a ver, os cuento desde el principio. Ayer estábamos, bueno, pues estábamos, yo estaba fuera y me llamaron y me dijeron, oye, Alfonso, que parece que están No. hablando de Oracle en un canal de Twitch importante y tal. Y era un chico llamado Doctor Embris. Imagino que le conocéis algunos. La verdad es que fue un chico muy majo, estuve hablando con él después de la llamada. Simplemente dio su opinión. Realmente no lanzó foot en ningún momento. Simplemente estuvo haciendo sus cálculos, estuvo viendo cuánto se podía ganar, qué recompensas podía haber y en ningún momento dijo nada malo de Oracle. También, otra pregunta que os hacen mucho, no sé por qué, déjame responder al chat, dicen que no mostráis la cara. Pero ya les hemos dicho que nosotros sí les hemos visto la cara. O sea, no sé Nos si... tienen doseados. Nos tienen doseados ellos. No sé si queréis decirle algo No, básicamente ya lo hemos explicado otras veces, que el tema de no dar la cara, ya sabéis que nosotros somos muy transparentes a la hora de reconocerlo y decirlo, no pensamos que sea algo negativo para el proyecto, realmente quien vea el trabajo que hay detrás, cómo estamos haciendo con la auditoría antes de sacar el token, todas esas cosas son las que al final le dan seguridad al inversor y no creo que sea necesario el dar la cara, o sea, ya hemos dicho nosotros a más el motivo por el cual no la damos, es un poco también nuestra vida íntima y fuera de las criptomonedas y tal. Cada uno tiene su trabajo y tiene sus cosas y no en todos los sitios está igual de visto bien o mal esto. Me han preguntado mucho por qué el token está solamente a $4 en este caso. ¿A cuánto está? Bueno, lo que esté. ¿Por qué el Está a token... $4, sí. Ajá, ¿por qué el token no sube más? ¿Qué respuesta darías Mira. tú, Alfonso, a eso? Mira, esto es muy sencillo, a ver. Primero, de primeras que el token salió a 50 céntimos Ajá. y el token salió a 50 céntimos, llegó a $2, estuvo durante un día a $2 y ese mismo día por la noche pumpeó a $9, creo que llegó, Correcto. durante el día siguiente. Por lo tanto, ahí estamos hablando de que un token de un juego que apareció de la nada, que nosotros sacamos la primera promoción de marketing 2 semanas antes, todo eso hizo que subiese un 20 un por 20, o sea, un token de la nada. Y ahora estamos hablando de que tenemos un por 8 estable. Y un por 8 es que nos parece poco, ¿no? O sea, está a 50 céntimos y $4 nos parece poco, pero sigue siendo un por 8 respecto a presale. Que la presale, recordemos que fue hace 4 días. O sea, no es que fuese hace meses, fue hace 4 días. ¿Qué le dirías a esa gente que está en duda si no sabe si holdear el token para luego mintear más barato o mintear el mismo día que salga? ¿Qué le dirías? A ver, la estrategia de cada uno yo no me voy a meter, ¿no? Pero obviamente ya sabéis que vosotros que quedan noticias por entrar ahora hasta la salida del juego. Son días hasta la salida del juego que es el 14 de enero. Y entonces hay unas cuantas noticias por en medio. Yo creo que el marketing que hemos hecho ahora, lo que decimos, ha sido bastante ligero y estamos teniendo muy buena aceptación. Entonces, cuando saquemos las noticias y poco a poco ahora van a seguir saliendo más creadores de contenido, van a seguir, pues imagino que el precio también se notará. O sea, los holders hemos subido también muy bien. Y la publicidad de estar el top 1 en CoinMarketCap un día, nada más ser listado, lo de Stool y todo eso, al final, por ejemplo, en Chinos no hemos hecho nada tipo de publicidad y el otro día nos metemos y tenemos ya 300 personas en el grupo. Que estamos llegando a comunidades ya que decimos, hostia, y que están activos ahí los tíos, ¿sabes? Ajá. La comunidad, te quiero preguntar por una comunidad concreta. La comunidad brasilera, ¿cómo de enterada están con el juego de Oracle?
A ver, yo sí que es cierto que me han pasado capturas de gente de aquí de Twitch hablando un poco por encima, viendo el white paper y tal, pero no hemos hecho un marketing hacia ellos, ya te digo. O sea, nosotros ahora mismo nos hemos centrado en la comunidad española de España, o sea, Venezuela, Colombia, todos los países, un poco todo lo que son los hispanos, y el tema de ingleses, obviamente, pues al final te das a conocer un poco, porque es normal, el white paper lo lanzas también en inglés, es un poco el idioma un poco más internacional, ¿no? Y también, pero el lanzar a otras comunidades es algo que tenemos que hacerlo, obviamente, y queremos hacerlo, ya lo estamos pautando cómo hacerlo, contactando con gente, pero estamos esperando a que sea cuando salga el juego. También dar una oportunidad a tener también vosotros un poco la entrada antes, yo creo que también es algo que interesa, que no venga todo el mundo de golpe, ¿no? O sea, que la idea, hasta lo que yo estamos entendiendo, es que vosotros, por así decirlo, estáis dando la oportunidad a la gente de habla hispana a que entre antes al proyecto, porque luego, según estoy entendiendo yo, cuando el juego sea lanzado vais a ir con un marketing más agresivo hacia otras comunidades que pueden ser la brasilera, la estadounidense, vietnamitas, filipinos, sí, tenemos pensado que expandirnos. O sea, al final es la actitud, ¿no? Y yo creo que si al final es así algún crecimiento más orgánico, más poco a poco, va a ser más sano para todos y el juego va a durar lo máximo posible y es como nos interesa a todos, yo creo, ¿no? Que sea orgánico. Vale. Otra pregunta, Alfonso. Y esta es, no sé si te la han hecho, pero es sobre la reward pool. Hay mucha gente que dice que metiendo un oráculo inverso castigas demasiado la reward pool. ¿Tú qué opinas de eso? Que no la castigas para nada. O sea, vamos a ver. Tenéis que ver los ciclos de inflación en un token. Es decir, si tú no tienes un oráculo puesto, cuando haces un oráculo en el claim, estás castigando no solo o sea, vosotros decís que castigamos la bajada, pero es que si no lo tienes puesto, castigas la subida. Quiero decir, cuando sube un token y tú no tienes puesto un oráculo en el claim, cada vez estás dando más tokens y la gente que holdea dentro del claim en algún momento saldrán y se convertirán en ballenas. Es decir, imagina, en el momento en el que estaba CryptoMines, existió un momento en el cual había tantos tokens en el claim que no podían darse. ¿Por qué? Porque no tenían el dinero suficiente dentro de la... Esto hizo que en un momento una ballena que estuviese dentro pudiese lidiar el token tremendamente. Nosotros, como siempre damos lo mismo, no va a pasar eso. Una persona que entrase con $1.000, nosotros sabemos exactamente cuánto puede llegar a... Sin embargo, como lo tenía montado otros proyectos, no sabían a ciencia cierta qué es lo que podían ganar. Nosotros sí que lo sabemos, entonces a partir de ahí podemos hacer los cálculos. Entonces, midiendo la deflación que se hace durante la subida, podemos medir también la inflación que se hace durante la bajada. No castiga para nada, en serio. Toda la gente que está hablando sobre que castiga la reward pool, poneos a hacer cálculos, en serio, no castiga para nada. O sea, si eres capaz de medir la deflación y la inflación como nosotros lo estamos haciendo los cálculos, haciendo el sistema que vamos a anunciar en los próximos días, si haces todo eso, no castiga la reward pool. No tengáis miedo. O sea, es más sencillo que vean el white paper actualizado ahora que hemos puesto ahí el apartado nuevo, que se ve un poco dónde va cada cosa para que vean cómo se va rellenando la reward pool. Abajo en Gamefish. Ojo. No. Eso se ha puesto hoy, o sea, eso lo hemos sacado hoy para que sea más claro, para que todo el mundo lo tenga un poco claro. Me ha quedado clarísimo. Lo tengo, chicos, ya está. O sea, yo sí lo entiendo, pero por si acaso hice una pool ahí. Por si la gente lo entiende, ¿no? A ver, Alfonso. A ver, chicos. O sea, vosotros contáis de que sois genios que venís de otra época, pero yo soy un maldito tonto con un gorro de Navidad. O sea, un tonto que ni siquiera se ha comprado un árbol de Navidad y lo ha dibujado en una pizarra. Entonces, tú esto me lo tienes que explicar a mí como si yo fuera un poco bobo, ¿no? A ver, explícame, Alfonso. Explícame. Ilústrame. Vale, a ver. Vamos a ver. Vale. A ver, voy a intentar poner un ejemplo. Imaginemos que el token va a hacer un por 10 durante una semana, ¿vale? Y tú estás en el lunes, ¿vale? Y tú compras $10 y lo metes dentro del juego. El primer día ganas digamos, $5, ¿vale? Y todos los días vas ganando $5.
Hemos dicho que en una semana se hace un por 10 el token, ¿vale? Nosotros, si el lunes ganaste $5, daremos $5. En cambio, si lo gana si lo ganan con el sistema sin oráculo, esa persona que gana $5, como sube el token un por 10, ganará $50 para el viernes. Eso está haciendo que la economía se desequilibre de una forma increíble. Es decir, se produce una inflación tremenda en la subida del token, haciendo que la gente que holdea en algún momento vendan y jodan el token. Por lo tanto, baje, explote, se provoque el pánico y vuelta a empezar. Que es exactamente lo que ha pasado en otros proyectos. Sin embargo, nosotros, ese mismo lunes, con $5 y ganásemos $5, llegaría el viernes, seguiríamos dando $5, la reward pool no se vería afectada y todo seguiría exactamente como debe seguir, siguiendo los cálculos que nosotros habíamos hecho y todo funcionando como tiene que ser. Vale. ¿Me habéis oído? Sí. Sí, estaba asimilándolo en el cerebro. Vale. También, o sea, hablando un poco de la... ¿Cómo? Vale. Hablando un poco de la reward pool, también creo que hay que tener en cuenta un poquito el miedo de la gente. O sea, la parte psicológica de la gente. O sea, yo literalmente estoy mucho más a favor del oráculo inverso, o el 2.0, como queréis llamarlo. Totalmente, ese es otro punto a favor. Claro, que no hace que la gente... O sea, lo que pasaba antes es que en cuanto vendió esa ballena, en cuanto vendió aquella persona que holdeaba, todo se desplomó, empezó un miedo. De pronto tenías 300 euros y llegaste a tener 30 euros. Empezó un miedo y la gente empezó a vender. Sin embargo, nosotros, como no tiene sentido vender porque sigue siendo el mismo precio. Totalmente. Vale. Como no tiene sentido, la gente no va a tener ese miedo, ese pánico, que es el que mata los proyectos. O sea, son dos cosas. Sobre todo teniéndolo en la wallet interna del juego, por así decirlo, porque ahí lo tendrán en 1-1 con el dólar, están protegidos ante la bajada. O sea, sencillamente eso. Y luego cuando lo quieran retirar, pues si baja en su wallet, en MetaMask o la plataforma que utilicen, ahí sí que le bajará el token. O sea, entonces, ante una bajada no es muy inteligente sacarlo a tu wallet. O sea, realmente, ¿para qué quieres sacarlo a tu wallet si en el juego no te está bajando? Y la reward pool tú la puedes estar controlando que no está vacía. Porque eso se puede ver en la BSC Scan. A ver, me están preguntando por aquí. ¿Puedes comentar que explique las partes de Oracle Team Wallet? Va un 80% a los dev OC. Y ese 100% añadido a la liquidez. Nada, mira, es muy sencillo. Oracle Team, de ahí vienen todo lo que son las comisiones en BNB del juego, ¿vale? Van para allá. Y de ese 100% se reparte dos partes, un 80% y un 20%. El 80% es el sueldo de los devs, pagar servidores, moderadores, seguir desarrollando el juego, en fin, lo que otros proyectos harían vendiendo el token de ellos, de los desarrolladores, cosa que nosotros no hacemos, se utilizaría para pagar los sueldos de los tokens y así atentaría contra el precio. De esta manera, al tener nosotros los BNB, tenemos nuestro sueldo, por así decirlo, y todo lo que cuesta todo el proyecto publicidad, marketing, etcétera. Y luego, el otro 20% restante, ese 100%, se va a añadir liquidez al token. Y si te fijas, antes, en Devs, donde ibas 80%, hay otra fecha que sale el 100%, que si te fijas al lado pone ORKL Tokens of the Team. Esos son los tokens que nosotros, en vez de utilizarlos para venderlos a mercado y sacar el sueldo, que es lo que harían otros proyectos, lo añadiríamos con el par del 20% de BNB del otro lado y añadiríamos liquidez a la pool del token, haciendo un par de ORKL BNB, que es el que hay actual en PancakeSwap, etcétera. De esa manera el token tendría más liquidez y también se podría utilizar nuestros tokens, por así decirlo, y darle un uso. Y luego, aparte, lo que comentábamos de incluso poder llegar a hacerle compras. Vale, perfecto. Y también de la reward pool, cabe aclarar que una vez que la gente, yo es lo que he comentado, ¿no? Quiero que Alfonso me dé su punto de vista o su opinión. Yo he comentado que el oráculo inverso, o sea, literalmente ayuda muchísimo más a la reward pool. Primero de todo porque la gente no va a tener la ansiedad de vender, de claimear, porque ¿para qué van a vender si van a tener el mismo dinero fuera que dentro? Es decir, no tendría sentido. Y la tranquilidad que te da y tú ver que un día te mandas la expedición o vas a hacer la poción, ¿no? Y te da, por ejemplo, $400. Al día siguiente te da otros $400 y al día siguiente otros $400. Cuando tú llevas
4 o 5 días y ves que ya tienes $2000, la gente es avariciosa. O sea, las personas son avariciosas. ¿Y qué va a hacer la persona? La persona va a decir, joder, si me está dando $2000, ¿por qué no reinvierto estos $2000 para que la semana siguiente ya no sean $400 y gane 800? ¿Y por qué no la semana siguiente ganar 1600? Y así... Y no solo eso, Ajá. que se van a ver obligados porque al fin y al cabo los NFTs tienen una caducidad. O sea, si quieren seguir jugando y si quieren reinvertir, y encima viendo que pueden elegir un 100% de win rate, que eso te da una seguridad, Claro, no es lo claro. mismo que otros juegos que a lo mejor sí, a lo mejor no. Al fin y al cabo lo que importa es dar seguridad al inversor. Y así es como se va a animar la gente a reinvertir. Totalmente, totalmente. Al ver, por eso yo pienso que el token puede estar unos 50, $100 fácil. Porque cuando la gente vea que ellos mandan la expedición o hacen su poción o lo que sea, y cuando vean que tienen $400 y al día siguiente tienen $400 y al día siguiente tienen $400, van a ver que la seguridad que les está dando el proyecto no se las da ningún otro. Entonces van a reinvertir. Y con la reinversión va a llegar que la moneda, el token, en este caso Oracle, siga subiendo de precio, subiendo de precio, subiendo de precio. O sea, yo pienso que está muy, muy, muy bien pensado el proyecto, ¿vale? Y sí, chicos, os están preguntando por el desgaste de los NFTs. ¿Cómo van a ser? Alfonso, ¿quieres decir todo algo sobre eso? Es que eso es una cosa que tenemos que anunciarla ahora, que es lo próximo que vamos a meter en el white paper y hacer el anuncio. Estamos pensando ya en hacerlo a través ya también de Medium o a lo mejor también ambas cosas. Así que a ver si Alfonso se anima a explicar porque es algo más complejo, ¿no? O sea, lo que hemos hecho es que no sea una quema como tal, o sea, que tenga un porqué, ¿no? Lo que comentaba que se podía comparar un poco con el Bitcoin, por así decirlo, que es la pista que ha dado un poco. Pero ya Vale, sabes, a ver. o sea, que Sí. cuente él. Si O sea, quiere contar un realmente poco. lo que acaba de decir Víctor del desgaste, realmente es que, a ver, principalmente se ha colado un poco, pero realmente esa va a ser una de la parte central del tercer pilar fundamental, que os contaremos, o sea, yo es que ahora no puedo contar lo que viene a ser toda esa parrafada de texto, primero porque se quedaría el chat a 3 personas por la chapa que metería, y segundo porque quiero contarlo, si lo cuento quiero contarlo todo bien, con todos los datos, con todas las estadísticas, y sí, ese va a ser el tercer pilar fundamental que haga que los NFTs no sean exactamente para siempre. Pero realmente no os puedo decir que va a ser un desgaste o un hasta este día, no, sino que va a ser una cosa muy distinta. O sea, no es a lo que estamos acostumbrados como tal. Es una idea que se nos vino hace ya mucho tiempo y de ahí nació Oracle y todo lo que ya hemos pensado. Así que no os preocupéis, que saldrá próximamente y os aseguro que los primeros que lo sabréis seréis los de este chat. Así que tampoco os preocupéis. Uy, chicos. Información privilegiada, chicos. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. Creo que es momento, malditos, de comprar. No me dejáis solo a mí. Malditos. Es que se diferencia de los juegos, ya tienen... ¿En qué se diferencia de los juegos que ya tiene Oráculo invertido como CryptoGood? Vale, le voy a contestar yo. Pues se diferencia básicamente en que este proyecto están trabajando y trabajan rápido y bien, y el otro proyecto tienen muchas dudas, chicos. Ya sabéis que tengo muchísimo dinero invertido también en Good, o sea, en CryptoGood. Tengo muchísimo dinero invertido, pero las cosas como son, chicos. O sea, el equipo trabaja más lento que una patata. No tienen claro si quieren hacerlo de una forma o de otra. Dudan mucho a la hora de tomar decisiones. Y aquí, en este caso, podéis ver la seguridad que transmite Alfonso y el equipo. O sea, creo que son proyectos totalmente diferentes. O sea, lo tienen las ideas claras, no dudan absolutamente en nada. Y bueno. No quieres ni mostrar una foto al chat, ¿no, Víctor? No, es que... ¿Qué deberían hacer estas 2000 personas que hay ahora mismo para que ustedes puedan, no sé, como mostrar un poquito, algo? No sé. Sí, yo- No estoy Totalmente seguro. en primicia, Esto no se ha visto en ningún sitio. Ahora, ¿estás Deberíamos. segura de mostrarlo? Yo creo que no, Yo no sé, yo creo que la holdeamos. Hay que holdearlo un poco, que se revalorice. Ya, lo pongo. ¡Hala! Muy cara ¡Uy! la tinta. Uy, chicos. Uy. No, pero saca tu cámara. Uy, voy a sacar mi cámara. Esperad, ¿dónde estoy? No sé dónde estoy, ahora mismo me he quedado loco. A ver, mi cámara, perdonadme por la cámara. Ya está, ya se ha quitado el feo ese que estaba ahí.
Está bello. Ojo porque parece... Víctor, ¿explicas tú la imagen o la explico A yo? ver, eso que estáis viendo ahora mismo es el selector de niveles de las pócimas. Ajá. O sea, en este caso esta persona podría llegar hasta el nivel 98. O sea, tiene una aquelarre bastante potente. Ujú. Porque él llega a alcanzar los 1800 de Reset Capacity, que es el RC, que si os fijáis es el rayito que pone ahí arriba a la izquierda, que es la fuerza que tendría gracias a los cetros, ¿vale? Ujú. Exacto, ahí está. Luego tenéis en el lado derecho el tema de elegir el porcentaje y Y la recompensa que tocaría en gotitas de elixir. Arriba justo tienes el claim. O sea, si subes arriba, eso sería el claim en elixir y lo otro sería la wallet de RKL. Ah, Y- yo tengo una pregunta. ¿Los números ya están bien, esos números que está mostrando en pantalla? No están bien, no están bien. Es simplemente una preview para que veáis cómo va a ser el juego. Los números no son los mismos que vais a ver. Obviamente, el 65% no da $32, da mucho más. No, en me el nivel refiero 92. al power para llegar. Sí, el RC está bien. Para llegar al nivel 98 tienes que necesitas 9800. O sea, son 100 por cada nivel. Uy. Ok. Uy. estar en nivel 100, estar en nivel 100 va a ser complicado, o sea, eso hay que saberlo. ¿Cuánto más o menos me va a costar el nivel 100? No quiero decírtelo porque no Es que va a depender mucho del marketplace. O sea, al final el minteo es aleatorio, con lo cual... ya no es eso, que necesitas... Los magos, bueno, puedes conseguir rareza 5, ¿vale? Pero los RCD tienes que conseguir todos de 200. Ay. Los cetros. Ay. Chicos, en el nivel 5 de cetros no hay solo 200, te pueden tocar desde 160 a 200 de RC cada cetro. Y puede tocarte perfectamente 195, 196. Y no llegar a los 200 y no puedes llegar al nivel 100. La puta madre, malditos. La puta madre. ¿Vosotros qué queréis? Que está aquí minteando miles de horas, malditos. Bueno, o sea, Enfermos. esto tiene que ser algo serio. No, El llegar no. al nivel 100, o sea, piensa que es un 100% de win rate, $400 diarios en el nivel 100. Sin fallar, 100% win rate. Uf. 400 diarios, sin fallar, con oráculo inverso, sin preocuparme al día siguiente por si me van a pagar o no me van a pagar. Uf. Nadie me manda 400 su dirección para asegurado. enviarles unos regalitos. La puta madre, chicos, la puta madre. Yo creo que habéis tirado y al final ha salido, pero que vamos, que aún quedan cositas mucho más chulas de ver que eso. Ya hay vídeos como te comento, pero bueno. Sí, o sea, si esto os gusta, cuando veáis los vídeos vais a flipar. O sea, Uf. están brutales. Me gusta lo que ven mis ojos. Y realmente ya os digo, esto es primicia porque es que no lo habíamos dicho en ningún lado. Ahora a ver. Ahora tendremos que compartirlo en otros sitios también. No, Claro, en yo otros también- sitios Si no. hay foto, hay video, dicen por ahí. No. Ya nos hemos pasado. Ya hemos enseñado mucho más de lo que queríamos enseñar. Esto es la primera cita, Mantero, por favor. A ver, y otra pregunta. Hoy, chicos, antes de que os vayáis, otra pregunta para Alfonso. Matemáticamente, ¿de cuánto sería el ROI aproximado? ¿De cuántos días? Hombre, ya te echaba de menos, macho. A ver, el ROI realmente es que es lo de siempre. Depende muchísimo de cómo te lo gestiones, de cómo te salgan los mints, de cómo compres en el marketplace. Depende muchísimo. Hay una variabilidad increíble. Ponme Realmente- en modo solo minteando. Y ponme que soy un desgraciado. Mira, yo No le ayudes, Víctor. Quiero que lo diga increíble. Alfonso. Que Alfonso saca números. Tú, Víctor, me vas a dar una vuelta para que no digas números. A ver, Sí. aún falta, como os digo, la tercera noticia que hace que todo cambie. O sea, es una noticia que va a cambiar lo que tenéis pensado. O sea, son 3 pilares, cada uno es muy importante, pero el más importante aún no lo hemos anunciado, así que aún falta ese por saber. Pero sabiendo lo que tenemos hoy en día, el cálculo es muy sencillo. Simplemente coge cuánto de media puedes conseguir según las pociones Ajá. y a eso mira a qué planeta a qué poción podría llegar.
Entonces, en base a eso ya puedes sacar el ROI. Pero vamos, hay un montón de vídeos por ahí circulando. El ROI es de alrededor pues, de unos 15 días, 14 días, algo así. ¿Sabes? ¿Que se puede decir cada cuánto se actualiza el oráculo? Sí, se va a actualizar alrededor de cada 10 minutos, aunque intentaremos ir moviendo eso hasta que sea un valor que todo el mundo esté cómodo con él. Ujú, vale. Vale, pues chicos, ha sido un placer teneros aquí como siempre. No sé si queréis dejar algo claro, puntualizar algo acerca del juego y tal. Y ya sabéis que esta es vuestra casa. Cuando queráis podéis entrar en cualquier canal nuestro y decir lo que queráis decir. Ya, chicos, un abrazo, vamos ahí. Venga, un abrazo Víctor, un abrazo Alfonso. Hasta luego. Cuidado, chicos. Un abrazo.